Eh, quiero mucho a Chile. Tuve la oportunidad de trabajar en el año 88, 89 en una empresa forestal y maderera. Y recién lo escuchaba a don Francisco, su excelente presentación emotiva, y por ahí la misma emoción no le permitió contar toda la historia. Toda la historia, y en eso me siento muy tocado, en lo que es, a mi juicio, la esencia de nuestra labor de comunicadores, es que ese oyente que se levantaba a las 3 de la mañana para escucharlo, una vez escuchó que podía hacer negocio la castaña, se decidió a plantar castaña, y cuando se encuentra con él unos años después, le dice: muchas gracias, me levantaba, pero lo hice, soy productor de castañas y me ha ido muy bien en la vida gracias a eso. Bueno, creo que yo he querido hacer lo mismo en mi actividad de comunicador en temas agroalimentarios y un plus, del que enseguida vamos a hablar. Por eso acá he puesto la comunicación en el mundo de la bioeconomía, porque hasta hace unos años hablábamos del agro, después de lo agroalimentario, después de los agronegocios, y hoy estamos metidos en una ola nueva que tiene una perspectiva fenomenal y que creo que es clave que la comprendamos nosotros como comunicadores, porque ahí aparecen oportunidades, no para nosotros, desde el punto de vista de nuestro desarrollo profesional, desde una mirada por ahí egoísta, sino de lo que debe ser nuestra gestión de cara a la comunidad. Nos están necesitando. Los países latinoamericanos en general han tenido una visión y se ha calado muy hondo en el imaginario colectivo la idea de la salvación por los recursos naturales. Y todo lo que tenía que ver con los recursos de nuestros países, muy ricos en recursos, en general se centraba en alguna quimera que era concreta, ¿no es cierto? No eran quimeras, eran cosas que bajaban a tierra y generaban actividad y desarrollo y le daban sustentabilidad a la macroeconomía de nuestros países. En Chile, con el cobre, en algún otro país, en Venezuela, el petróleo, pero en realidad todo eso ponía un poquito en segundo plano a un sector que también depende del recurso natural, pero donde aparece mucho más el conocimiento. Cuando yo venía a Chile, año 88, 89, 90, veía, a diferencia de Argentina, que este país había logrado ordenarse más allá de cualquier visión ideológica. No sé, pero la realidad es que el laborioso e inteligente pueblo chileno había decidido mirar el mundo y salir a buscar oportunidades. Y encontró oportunidades. Apareció el salmón, la industria forestal, aparecieron los berries, hasta la carne. Me llamaba la atención. Había un frigorífico en Osorno que vendía carne de alta calidad que Argentina no tenía, siendo que Argentina nació y la imagen de Argentina históricamente y hasta el día de hoy es la carne vacuna. Sin embargo, en aquel momento yo visité ese frigorífico y me llamaba la atención porque salían cortes envasados al vacío, porciones controladas, no faenaban, era lo que llamamos un ciclo 2, pero apuntando al mercado internacional, con productos de calidad, con marca, una refinación. Y lo mismo habían hecho con los berries y con el kiwi. Entonces, en Argentina se empezaba a hablar de estas cosas, en el año 90, 91, donde nuestra agricultura de commodities, maíz, trigo, girasol, soja, ganadería, parecía que no daban para más. Entonces todo el mundo quería hacer lo que hacían los chilenos. Yo me reincorporo, porque en esa época no estaba haciendo periodismo, no estaba en la actividad, me reincorporo al Grupo Clarín, donde había estado en el año 71, por primera vez me había ido en el 72, después pasé a otros medios, y después me retiré de periodismo y vuelvo en el 91. Y en el suplemento rural, en ese momento, escribíamos, y se escribían, el único medio que había en Argentina era el medio gráfico, y estaba fundamentalmente Clarín y La Nación, y se escribía de
nuestras cosas tradicionales, pero poco a poco iban perdiendo espacio en manos de los temas nuevos. Y los temas nuevos eran lo que hacían los chilenos. Entonces, yo dije, vamos a cambiar un poco la óptica. No hagamos lo que hacen los chilenos, sino que hagamos cómo hacen los chilenos. Entonces, lo nuestro no era hacer espárragos, kiwis, berries, arándanos. La gente venía a Chile, le preguntaban a nuestro INTA, que es el INIA, digamos, de la Argentina, ¿dónde hay información? Y no había información de estas cosas, entonces se venían a Chile. Y nosotros empezamos a machacar con que, mirá, ¿sabés qué tenemos que hacer? Refundemos nuestro negocio de commodities. Le hemos explotado a fondo todo lo que puede dar el trigo. En la Argentina tenemos variedades nuevas, estamos mirando lo que dicen los consumidores, lo que están pidiendo en algún lado. Con maíz lo mismo. ¿Qué tipo de maíz estamos haciendo? Acá en Chile estaban buscando variedades y esa inercia llegó hasta el día de hoy que siguen creando y han creado consorcios para trabajar en la genética de estos productos. Entonces, decíamos eso. Bueno, ¿y qué papel podía cumplir el periodismo en eso? Y el papel que podía cumplir era, primero, tratar de instalar esta cuestión conceptual. No hagamos lo que, sino que hagamos cómo, hagamos las cosas con profesionalidad, vayamos a fondo y llevémosles ideas nuevas a los productores para que hagan de nuevo los viejos productos, porque había oportunidad dentro de eso. Bueno, quiero aclarar que a mí muchas veces me presentan como un experto en comunicación. Yo no soy un experto en comunicación, yo soy un comunicador. Es como que, bueno, salvando las distancias, le pidan a un buen futbolista que sea un gran director técnico. Puede haber grandes directores técnicos que nunca fueron buenos futbolistas. De hecho, en la Argentina tenemos varios casos. Y muy malos directores técnicos que fueron buenos futbolistas. No me imagino, salvando las distancias, a Maradona siendo director técnico. Ahora está en Sinaloa, nada menos, pero me parece que no tanto por el fútbol, sino por algunas accesorias. Pero bueno, ahí está. Entonces, yo no soy Maradona como director técnico. Tampoco lo fui y lo he sido como periodista. No soy un comunicador, soy un comunicador, no un experto en comunicación. Entonces, muchas de las cosas que les comente acá, tómenlas de esta manera. Esta es la experiencia y la vivencia de un tipo, como todos ustedes, que tuvo en su momento una visión de lo que estaba pasando aquí al lado. Y llevó esa idea allá, para hacer las cosas viejas, pero de otra manera. Y bueno, ¿qué pasó? Y pasó que la Argentina, que estaba estancada desde el punto de vista tecnológico, y yo soy un tecnólogo antes que un periodista, por ahí soy un comunicador, fundamentalmente en temas tecnológicos, encontramos que había elementos como para generar una verdadera revolución. Y aprovechamos los medios para ejercer esa misión que teníamos, que antecedía a la vocación periodística. La vocación era provocar desarrollo. Y ahí estoy ya bajando a tierra un concepto que a muchos de ustedes quizá les resulte duro de escuchar. No somos neutros. Nos manchamos, nos metemos adentro de la cosa, a riesgo de ser señalados como lobistas de algún sector, o chiveros, como lo llamamos en Argentina. ¿Por qué? Y porque las cosas en general vienen empaquetadas en algún producto con envase, con marca. Pero si nosotros decimos, hay que cambiar las variedades de trigo, o hay que cambiar las variedades de maíz, o hay que cambiar las variedades de soja, bueno, ¿y qué tenemos que decir? Mira, este tipo está haciendo esta cosa y este otro lo va a tener el año que viene y este otro dentro de 2 años. Compitan entre todos. Y provocamos esa competencia. Y desencadenamos desde los medios, y yo creo que desde Clarín Rural en particular, una ola de innovación que duró, digamos, arrancó fuerte a mediados de los años 90 y llegó hasta el 2005, 2007, donde de pronto razones políticas y una visión deformada o diferente de nuestro desarrollo le puso un poco el pie a la puerta giratoria. Pero en esos 10 años, la pampa húmeda, el noroeste de la Argentina, el noreste, se encontraron con una nueva forma de producir y un potencial de desarrollo fenomenal. Números. La Argentina
se había estancado en el año 94, entre el 94 y el 96, es decir, hace 24, 23, 25 años, estábamos en una producción de 45 millones de toneladas de soja. 10 años después estábamos en 45 millones de toneladas en total de granos. 10 años después habíamos duplicado. Habíamos aumentado un 50% la superficie sembrada, pero la producción se había duplicado. ¿Qué significa esto? Que además de ganar territorio, avanzando con la agricultura en zonas que antes estaban en una ganadería muy extensiva, la agricultura le robó tierras a la ganadería en esos años, pero la ganadería mantuvo su stock y la agricultura se duplicó, solo con un 50% más de superficie. El otro 50% del crecimiento fue rindes. Eso es la revolución tecnológica. Revolución tecnológica en doble sentido. Por un lado, por poder hacer agricultura en campos que antes tenían aptitud exclusivamente ganadera. Y además, en todo, aumentar el rendimiento un 50%. Entonces, la Argentina de pronto se encontró con que en lugar de tratar de salvarse por ahí con el petróleo o con alguna otra quimera, siempre la Argentina se salvó con las buenas cosechas, pero ahora sí tenía un potencial mucho mayor, porque se había duplicado la producción en un momento en el que además los precios mejoraban. Y los precios mejoraban porque el mundo había entrado en una revolución fenomenal. Nosotros decimos que esto se llamó la segunda revolución de las pampas. ¿Cuál había sido la primera? La primera fue también un proceso fenomenal, que a veces está hasta cuestionado por nuestra sociedad, que fue la conquista de las pampas. Era un desierto. No había nada. Teníamos, por supuesto, pueblos originarios, pero muy primitivos, nómades. O sea, fue fácil, entre comillas, avanzar sobre todo eso, generar las colonias, las estancias, avanzar sobre el desierto, porque era un verdadero desierto, y fundar un país. Eso se hizo desde 1850 en adelante, hasta 1920, 1930. Al mismo tiempo que se instalaban las colonias, las estancias, se empezaba a sembrar, se sembraba alfalfa para el ganado se refinaba porque se traían los toros mejorados de Gran Bretaña, que también había hecho digamos, la misma revolución industrial que habían hecho los ingleses, tuvo su expresión en la agricultura a través de la revolución en la genética bovina. Entonces trajimos los toros fundadores nuestros, que eran se los llamaban los tarquinos, porque primero fue un toro Shorthorn, que se llamaba Tarquino, después vino Virtuoso, después vino Niágara, fueron los 3 toros fundadores. Esos se cruzaron con nuestras vacas criollas y se generó el ganado refinado más importante del mundo en aquel momento. Y todavía sigue hasta el día de hoy, con esa tradición de que la carne argentina es la mejor carne del mundo. Tengo mis dudas, pues hay mucha carne buena en todo el mundo, pero esa visión y esa imagen está. Así que eso fue la primera revolución, que fue la de la conquista territorial. Y la segunda es la de la revolución verde. Y aquí sé que me meto en camisa de once varas, porque muchos van a decir, y bueno, pero es una agricultura, en todo caso, antiecológica. Lo vamos a discutir, porque estamos usando herbicidas, fertilizantes, fungicidas, es decir, productos químicos, estamos usando transgénicos, usamos todos los atributos de la nueva tecnología que había desarrollado el primer mundo y los pusimos al servicio de un sector que estaba en condiciones de capitalizar toda esa experiencia y todo ese know-how que había en el mundo. ¿Y sirvió? Y sí, sirvió. Ahora que la Argentina está nuevamente en crisis, porque nos ocupamos de eso, los argentinos, nos preguntamos, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esto? La Argentina soltaba en 1000 pedazos. No tenemos cobre u oro u otras cosas. No estaríamos, Carlos y yo acá, hablando con ustedes. ¿De qué me vas a estar hablando si esto no existía? Bueno, esto existió. Y fue un fenómeno de dimensión mundial, porque la Argentina se encontró al mismo tiempo con que había condiciones, había un sustrato, y ese sustrato se llama mercado, que es lo mismo que había hecho Chile hace 30 años cuando salió a buscar oportunidades. A través de Fundación Chile, de ProChile, salieron a buscar y mandaron a PhDs o jóvenes brillantes a capacitarse a universidades extranjeras del primer mundo y a ver qué oportunidades de negocio había para Chile. En Argentina no hicimos eso, pero vimos que había oportunidades, vinieron las compañías que consolidaron este proceso, industria
aceitera, industria de oleaginosas. En la Argentina se creó lo que llamamos el clúster de soja más importante del mundo, porque hoy estamos produciendo 55 millones de toneladas de soja, pero se creó una capacidad instalada para procesar 60 millones. Y hay que ver lo que son las plantas, digamos, las fábricas que hay sobre el río Paraná, enfocándose al mundo, porque hay más de 100 países que están comprando estos productos. Esto hace 30 años no existía. ¿Y saben qué? El rol de la prensa fue fundamental. Hace 30 años había dos grandes medios en la Argentina: La Nación Campo y Clarín Rural. Hoy solamente el Grupo Clarín tiene un canal de televisión que es Canal Rural. Tenemos el diario La Voz del Interior, que tiene su suplemento Campo en la provincia de Córdoba, que es la principal provincia agrícola hoy, es más importante que la provincia de Buenos Aires. Tenemos el diario Los Andes de Mendoza, con su suplemento Fincas, y tenemos en Radio Mitre, que es la radio más potente de la Argentina, con su suplemento Campo, y tenemos una página web que involucra a todas estos medios, y tenemos una especie de multimedio en el que permanentemente, cada 2 o 3 horas, se actualiza con información que apunta fundamentalmente a estas cosas. Hay información política, económica, de gobierno, de todo eso, pero siempre tenemos el foco puesto en la innovación. ¿Qué hay, qué apareció o qué negocio nuevo está latente como para que alguien lo piense y se largue? Entonces, sí, hemos tomado partido y partido hasta mancharnos. No somos neutros, no hemos sido neutros ni queremos serlos. Tampoco nos ufanamos de haber ido un poquito más allá de lo que normalmente hace el periodismo. No hemos sido excesivamente críticos. Aceptamos que por ahí podíamos haberle dado más espacio a quienes planteaban la paradoja de estos procesos. Pasamos un poquito, siempre tuvieron espacio, pero pasamos un poquito por arriba de todo eso, porque lo que nos motivaba y lo que nos llevaba y donde nos llevaba el mercado mismo, que son nuestros lectores, era a la innovación. Así que no quisimos centrarnos en la paradoja, que significa remarcar los efectos indeseables o las consecuencias teóricas de esta transformación. Señores, ustedes habrán oído hablar del famoso glifosato. Acá no tienen transgénicos, entonces por ahí el glifosato no se utiliza tanto en la Argentina, donde la soja y el maíz están, digamos, ya han adoptado masivamente la modificación genética con los genes de tolerancia a este herbicida. El uso de este herbicida se expandió. Lamentablemente la compañía propietaria de esto, que ya no es más la propietaria, porque la patente del glifosato está vencida y hay muchos productores en todo el mundo, incluso en la Argentina hay 3 o 4 plantas, sin embargo quedó demonizado por seguramente mala praxis de las compañías que tenían que haber comunicado la cosa de otra manera, pero los productores y el interior en general no tienen un problema de convivencia con este herbicida. Denostado por los movimientos ecologistas en todo el mundo, sin que hasta el momento, 40 años después de que se haya autorizado su utilización, no se ha podido reportar un solo caso concreto de alguno de los problemas que por ahí se mencionan. Todo ha sido, de alguna manera, disipado de manera científica. Por lo tanto, nosotros no hemos caído en el facilismo de sumarnos a la ola verde que le pega una cosa porque les parece. Señores, cuidado, porque esto tiene mucho que ver con nuestro potencial de desarrollo y con las cosas que necesitamos. Entonces, sin esconder la basura abajo de la alfombra, tenemos que plantear las cosas en términos muy realistas y muy objetivos, donde lo que debe predominar es la base científica, no lo que nos parece, o la cuestión sensible era, porque es muy fácil encontrar a alguien enfermo y decir fue por el glifosato o fue por el, no sé, por algún otro producto, por el fungicida. La tendencia fuerte a ser cada vez más amigable con el medio ambiente y descartando este tipo de productos, hoy no puede prescindir. Hay que tratar de evitar la manipulación facilista de la opinión pública con emociones y alusiones que realmente afectan al desarrollo del sector. Y como dijimos, hoy la producción de alimentos y de todo lo que tiene que ver
con los productos del agro es demasiado importante como para que la tomemos a la ligera. Entonces ahí hay también un llamado al periodismo agropecuario en general a que tenga mucha solidez y base científica antes de emitir juicios basados en impresiones que se deben sustentar siempre en documentación científica. Para eso existen los journals, los diarios, digamos, las publicaciones que tienen seriedad y que están aprobadas por los organismos realmente sólidos en la materia. Bueno, o sea que nosotros con todo esto nos hicimos protagonistas. Y por supuesto, como decía alguna copla por ahí, maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse, digamos. Bueno, nosotros tomamos partido, necesitábamos esto, lo hicimos y tenemos un poco la satisfacción del deber cumplido porque hemos llegado a poner otro nivel en la agricultura. No lo hizo solo Clarín ni los medios que mencioné, se fue agregando, se fue sumando una parafernalia de medios, aprovechando también la revolución tecnológica y todos los días aparecen sistemas nuevos y métodos nuevos de comunicación. Hace 15 días apareció un grupo de WhatsApp que se llama Gurú Market, un experto en mercados que llamó a 50, 60, hoy son 300 tipos que interactúan día y noche, es insoportable. Pero día y noche con información de mercados. ¿No? Que abrió el mercado de Dalian en China, que son las 10 de la noche, en la Argentina, y ya hay uno que lo está mirando. Y otra acá. Bueno, un sistema de intercambio que es una amenaza para los medios tradicionales. Bueno, hay que adecuarse, hay que ver cómo viene la mano. Pero estamos todos con el fervor de la comunicación, hay mucha opinión, además de información en todo eso. Se trata de enrayar un poco, pero que vengan datos y que la gente cuente con datos concretos y hechos lo que está pasando. Bueno, es un medio nuevo. 15 días apareció Gurú Market, a la semana siguiente apareció Gurú Ganadero, el lunes que viene se lanza Gurú Algodón, todo a partir del mismo grupito, del mismo tipo, loco de la comunicación. Bueno, oportunidades y amenazas, eso lo tenemos. De todas maneras, después va a haber un párrafo sobre cómo pienso yo que estas cosas se van a consolidar o van a decantar, porque, digamos, los viejos todavía tenemos lugar y es probable que el prestigio que dan los medios gráficos siga dominando un poco la tendencia. Fíjense que cuando se produce el problema con Google, cuando ellos tratan de aclarar, Google fue el que tuvo el lío con los con Trump y con los documentos que se hicieron públicos y que se viralizaron y demás. Cuando ellos hicieron un descargo, lo hicieron en el New York Times y en el Washington Post. Fueron a los medios de prestigio a poner páginas de publicidad diciendo nosotros somos responsables, no tuvimos nada que ver con esto. Bueno, hoy los medios tradicionales van a seguir siendo los confiables, los que bajan un poco la línea seria con sus periodistas de renombre, pero hay lugar y se van abriendo paso nuevos circuitos y nuevos nombres en una era en la que, cuidado porque periodistas somos todos. Así que, bueno, ahí está. Crecimos como medio, generamos otros medios, hubo un efecto multiplicador y la transformación digital nos encuentra hoy lanzados. Y ganamos además respecto a las organizaciones de la sociedad civil, más allá del agro, porque a mí me pasa que me llaman con mucha frecuencia de los mismos por ahí medios del grupo, pero para hablar de otras cosas, no solo para esto, es decir, cuando se produce alguna polémica o algo que roza con lo agroalimentario, la bioenergía y algo de esto, bueno, nos llaman, nos hemos convertido en referentes no solo en la dirección de pasar la información a nuestro cliente natural, que es el productor, chico, mediano o grande. Ahora bajamos información también al conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el campo y la agricultura y todo lo que involucra empezó a tener un peso y una mirada distinta para el conjunto de la sociedad. Y eso es una oportunidad para todos nosotros y una necesidad para nuestros países. Nuestros países tienen una perspectiva fenomenal a partir de
su actividad rural. Y entonces entramos de lleno en hacia dónde va la agricultura. ¿Por qué digo esto de que hay una esperanza en nuestro sector agrícola? No sé hoy cuánto representa la agricultura en el Producto Bruto chileno, cuánto representa en el set de exportaciones de Chile, muy influidas por lo que es la exportación de sus productos de minería, pero donde la agricultura tiene que ver, forestal, frutales, salmones, productos de la acuacultura. Pero hoy el mundo agrícola no es solo alimentos, es también energía, bioenergía. Y hay algo que es muy importante, que ha estado pasando en los últimos años, cuando se empezó a hablar de cambio climático, que es, y con el aumento del precio del petróleo a comienzos del siglo XXI, cuando se va de 12 a 20 dólares por tonelada y de pronto se va a más de 100 dólares por tonelada, ahí arranca el uso de materias primas agrícolas para ser utilizados como fuente de energía para el transporte, fundamentalmente el etanol y el biodiesel. Dos productos que se obtienen el etanol a partir de los cereales, como el maíz, fundamentalmente en Estados Unidos, en Argentina, ahora en Brasil, y en Brasil a partir de la caña de azúcar. Bueno, pues son dos productos que han generado una sustitución muy importante de los combustibles tradicionales, de las naftas y del gasoil, o del diésel. En Estados Unidos, el 10% de la nafta contiene etanol a partir del maíz. Eso significa el 40% de la producción de maíz en Estados Unidos. Maíz es el principal producto de la agricultura norteamericana. Si bajara el consumo de maíz, ese excedente pesaría sobre los mercados internacionales. Y al pesar sobre el mercado internacional y bajar el precio del maíz, baja también el precio de la soja, porque uno puede sembrar en el mismo campo un año maíz o soja, ¿no es cierto? Pero si el maíz no es interesante, todo se vuelca a la soja, entonces la soja también va a bajar de precio. Los mercados hacen que esos dos productos vayan juntos. Entonces, gracias al consumo masivo, a la digestión de maíz por parte de la política de sustitución de nafta por maíz, los precios de los commodities agrícolas han subido. Es una de las razones por las que han subido. Y entonces aparece la paradoja, también muy cara al periodismo en general. Alimentos versus energía. No podemos meter en el tanque del auto algo que puede ser comida. Y yo les digo, señores, el 3% del maíz que se cosecha va como comida humana directa. ¿Cuántos de ustedes comen lo que en Argentina llamamos humita o choclo? Acá sí creo que se come la tarta de choclo, pero es una proporción ínfima del maíz que se produce en el mundo. La mayor parte del maíz que se produce en el mundo va a feed, o sea, comida para animales. Chile importa de Argentina toneladas de maíz para producir cerdos y pollos. Toneladas, además de lo que producen también acá. O sea que nosotros no comemos el maíz en forma directa. Y uno dice, bueno, pero el cerdo es comida también. Y sí, pero el médico más bien me dice, mire, no coma tanto cerdo que tiene colesterol. Otro producto muy famoso del maíz es el whisky o la cerveza. Son granos que tienen un destino que finalmente podemos decir que es alimenticio porque lo comemos o lo tomamos, pero no son alimentos nutritivos esenciales para esto. Lo mismo pasa cuando hacemos con maíz jarabe de fructosa, que es el edulcorante que lleva las bebidas cola. Se hace a partir de maíz. Bueno, el médico también me dice, no tome Coca-Cola, tome light. El nutricionista, el que me dice, estás gordo, toma light. Y es así. O sea, el destino del maíz es producir un azúcar que la sociedad está tratando, o la nutrición moderna está tratando de relegar un poco. Entonces, aparecen estos nuevos usos que no debieran ponerse en colisión con el uso tradicional del alimento. Y de nuevo, no ir a la cosa emocional de alimento versus energía. Food versus fuel, alimento versus energía, o alimento, que es una polémica que hay en Europa en este momento, de food versus feed. ¿No es cierto? No comida para animales, sino solamente comida para esto. Entonces los animales, el ganado, empieza a ser también mala palabra. ¿Por qué? Y porque
hay impacto ambiental en la producción de carne, porque las vacas producen metano y aparece el movimiento vegano, que tiene sus razones, y los derechos del animal y toda esta parafernalia de cosas con las que estamos conviviendo y que son todas válidas. Yo soy libre pensador, soy liberal en esto, me parece que cada cual tiene derecho a pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos la obligación de plantear cómo son las cosas según nuestro punto de vista. Entonces, así como aparecen estas tendencias, aparece también la oportunidad y la necesidad de acotarlas en el plazo que corresponda. Bueno, entonces aparece la oportunidad de destinar los productos agrícolas a otras tareas, energía, biomateriales. Ustedes saben que el mismo etanol de maíz o de caña de azúcar que va a combustible también puede ser la base y es de polietileno. Se está produciendo en Brasil polietileno hecho a partir de un recurso renovable como el etanol de maíz. Y eso ya tiene que ver con la bioeconomía, que es esencialmente economía circular. Es pasar de materias primas fósiles a materias primas renovables, reciclables y producidas por pequeños, medianos, grandes productores a través de sus cooperativas o de asociaciones de productores o de productores individuales de escala. Así que se vincula con lo que se llama la economía circular y con la integración de actividades. Yo estuve hace poco viendo cómo Chile también sigue siendo vanguardia en muchas cosas. No sé si ustedes conocen el Fundo Ancalí en Los Ángeles. Es un tambo de 3.000 vacas, una lechería, digamos, de 3.000 vacas confinadas con un tratamiento de los efluentes que se destinan, se recogen, porque las vacas viven bajo galpón, con piso de cemento, entonces se barre la bosta, esa bosta va a un biodigestor y ese biodigestor genera electricidad. Y esas vacas se ordeñan robóticamente. El mes que viene se hace en ese lugar, en Los Ángeles, el primer Congreso Mundial de Robots en tambo, que lo hace la firma de Laval, que es la proveedora. Un evento de dimensión mundial. Parece que es clave saber que estamos metidos adentro de algo que es la vanguardia de lo que viene. Pero yo lo instalo acá como economía circular. Producimos forraje, lo convertimos en leche a través del aparato digestivo de una vaca y el excremento de esa vaca se convierte en energía y esa energía abastece nuevamente al establecimiento. Esto es también integración de actividades y algo que es muy caro también a la humanidad hoy, que es la huella ambiental. Esto significa reducir la huella ambiental, significa que estamos produciendo más litros de leche por kilo de metano que se pone en el aire y mayor eficiencia en el uso de todos los factores. Esto yo creo que es lo que nos tenemos que meter un poquito en la cabeza hoy como comunicadores. Hay un mundo nuevo en desarrollo, un mundo cada vez más exigente en materia de sustentabilidad, pero la sustentabilidad no tiene que ver con la desintensificación, con dejar de hacer las cosas, sino de hacerlas en un plano superior y en una espiral creciente de eficiencia con un pensamiento metido en el cuidado del medio ambiente, no solo porque es una cuestión ética, sino porque va a ser un reclamo de la gente. Este es el mensaje que les quería dejar, ir para adelante mirando muy cuidadosamente las cosas, porque el mundo nos lo va a exigir, pero no arrugar, como decimos los argentinos, frente al embate facilista de alguien que tenga una visión de me parece que esto no es sustentable ambientalmente. Informémonos, documentémonos, seamos responsables con esto. Muchas gracias.